En realidad la democracia es un conjunto de cuestiones procedimentales, como en tanto régimen político, digamos, es todo el mecanismo que tiene que ver con el acceso a los cargos de gobierno, las elecciones, las libertades contextuales, que esas elecciones tengan una serie de características, que sean libres, limpias, competitivas, decisorias, etcétera, etcétera. Pero la democracia, además de todo eso, y insisto, las libertades contextuales que eso requiere, libertad de expresión, la libertad de prensa, libertad de asociación, etcétera. Más allá de eso, la democracia es lo que media entre un proceso electoral y otro proceso electoral, y es la vida misma, es decir, cómo se construye la vida de las personas en democracia. Entonces, en ese sentido es interesante la pregunta porque nos sitúa frente al hecho de cómo percibe la democracia la ciudadanía y cómo esas imágenes van cambiando, van mutando con el tiempo. Y estos 40 años de democracia nos suscitan una serie de imágenes en la cabeza, a los que ya tenemos algunos años, y recordamos este proceso completo, cómo fueron variando esas imágenes. Lo primero que me provoca esto es recordar lo que era la democracia en el año 83, en términos promediales siempre, es decir, imágenes hay muchas, pero había una imagen promedio muy fuerte que era tomar a la democracia como la recuperación de la libertad. La libertad en relación a un pasado inmediato, que era el horror de la dictadura militar, pero también a un pasado inmediato anterior, que era el pasado de la violencia política, y ese año 83, 84, 85 fueron años de una gran algarabía por la recuperación de esa libertad. La idea de una igualdad que empezaba a construirse, y algo que sonaba muy fuerte, que era construir igualdad y libertad en el Estado de Derecho. Se hablaba de Estado de Derecho. Es una imagen muy fuerte que tengo de aquellos primeros 80, los primeros años de la democracia. Y luego eso fue mutando. Ya con el correr de los años prácticamente no se hablaba más del Estado de Derecho, por lo menos con la connotación que se le daba en aquellos años 80. Y la imagen, las imágenes que tengo asociadas a los distintos momentos de estos 40 años, por ejemplo, empiezan a ceder protagonismo a la cuestión de la integración económica, de la inserción económica, de las posibilidades de formar parte en contextos en donde la economía se volvía más excluyente. Recuerdo en los 90 las dificultades que tenían ciertos sectores, sobre todo los sectores que no gozaban del beneficio de estar integrados. Más sobre el fin de los 90, las imágenes del 2001, de desazón, de frustración. Y con el correr del tiempo, las imágenes que persisten del concepto de democracia asociado a la percepción de la ciudadanía que retengo son imágenes asociadas a ello, a la forma de inserción y a poder pensar un futuro en el marco de la democracia, que cada uno tenga un lugar dentro de la democracia, un lugar que valga la pena, como ilusión y como frustración, es decir, como el negativo, como la posibilidad de no encontrarlo y frustrarse en ese sentido, que esto último me parece que está bastante vigente en estos últimos años. Me parece que a través de esas paletas de colores que van desde la recuperación del Estado de Derecho y aquella algarabía y luego la preocupación por perder la condición de empleado o la condición de insertado socialmente, la vulnerabilidad que había surgido en los 90, es una palabra que empezó hizo sentido muy fuerte en los 90 y atravesó todo ese proceso. Y hasta la ilusión actual de mejorar la posición, de sostener lo que se tiene, el miedo a perder lo que se tiene, la angustia que genera que me lo quiten o la angustia de no conseguir aquello que imagino que es justo que yo tenga, todas esas imágenes me parece que caracterizan estos 40 años de democracia.
me parece que en estos 40 años cambió mucho eso, ¿no? Es decir, si uno toma, podríamos ser esquemáticos y tomar década por década, digamos, la del 80, la del 90, los primeros 2000 y la actualidad, hay cambios importantes en el tema del sistema de partidos políticos que derivan en comportamientos y en dinámicas de comportamiento institucional muy diferentes. Los primeros 80 fueron años en donde, digamos, el triunfo del radicalismo en las elecciones de 1983 había instalado algo que hasta ese momento no se había verificado en el sistema de partidos políticos en la Argentina, que era la expectativa de la alternancia. Es decir, un partido que podía derrotar al peronismo en elecciones libres, limpias, competitivas y decisorias. Eso ocurrió y durante todos esos años se vivió un proceso en donde el sistema de partidos políticos funcionó en términos de un pluralismo moderado, con dos partidos en condiciones de ganar las elecciones y otros partidos que contaban, o sea, por eso no era un bipartidismo, porque contaban, no porque tuvieran posibilidades de ganar las elecciones, pero sí porque tenían capacidad de incidir en la agenda temática de la discusión política. Entonces, uno tenía el radicalismo, tenía al peronismo con representación parlamentaria muy fuerte ambos, el peronismo controlando el Senado, el radicalismo controlando la Cámara de Diputados y quórum propio en aquellos primeros años. Y también existían algunos partidos menores como el Partido Intransigente, como la Unión del Centro Democrático, y otros que estaban integrados en alianzas electorales, que eran básicamente los 5 partidos que habían formado la multipartidaria durante la dictadura, ¿no? Y algunos partidos provinciales, que siempre existieron, como el bloquismo sanjuanino, el Pacto Autonomista Liberal de Corrientes, etcétera, etcétera, el Partido Demócrata de Mendoza. La dinámica de comportamiento era una dinámica bastante consensual. Era común que la diatriba política pública fuera más encolerizada, digámoslo así, que lo que era la negociación parlamentaria. Y existía algún plano de la política en donde se podían lograr acuerdos. En ese sentido decimos que era bastante centrípeta la dinámica de funcionamiento. En los 90, el triunfo del peronismo en el año 89, más la forma en que el radicalismo pierde las elecciones en el 89 y con el proceso de hiperinflación en el medio, el desgaste, la pérdida de legitimidad del radicalismo, etcétera, etcétera, hicieron pensar que el país volvía hacia un sistema de partidos predominante. Que si bien el formato del sistema de partidos predominante no difiere en formato del pluralismo moderado, pero la distribución interna de los votos se da de tal manera que logra que un partido sea siempre el ganador de las elecciones. Si bien eso hay que verificarlo en el tiempo y carecíamos de esa posibilidad, teníamos que esperar que se sucedieran todas esas elecciones, la sensación que existía es que habíamos vuelto a un estado en donde el peronismo se había convertido en un partido predominante dentro de esa fórmula de pluralismo. Y obviamente esto afecta a las negociaciones que se dan. Es decir, de hecho, las fuerzas políticas se ven menos proclives al acuerdo, se buscan más consensos por lo que queda por fuera del partido predominante y búsquedas de alianzas y demás, que esto se vio después en los 90. Y yo creo, tengo para mí que al calor de esto, no tanto tengo para mí, sino que lo he podido comprobar, que al calor de esa percepción se negoció el Pacto de Olivos que dio lugar a la reforma constitucional de 1994, que se puso en vigencia en 1 de enero de 1995. Es decir, en la idea de que la Argentina había vuelto a un sistema de partido predominante, se negocia una reforma constitucional que tiene una cantidad de elementos que tienden a acotar la discrecionalidad de ese partido dominante en ejercicio del gobierno. La deriva que toma, para continuar con el relato de las 4 décadas, digamos, la deriva que toma el país, la salida de la convertibilidad, los acontecimientos conocidos del 2001 y demás, llevan a una suerte de implosión y explosión de los 2 grandes partidos argentinos, una crisis de legitimidad muy grande de todo el sistema, una crisis de representatividad muy grande,
el Partido Justicialista tiene como se fragmenta, y también lo hace el radicalismo. Y estuvimos los primeros años, digamos, la primera década de este siglo, se presenta una característica bastante particular de gran dispersión de partidos políticos y una dinámica de comportamiento o de interrelación de estos fragmentos con un fuerte lazo consensual entre fragmentos del Partido Peronista y fragmentos del Partido Radical, que le dan lo que a mi criterio es el periodo más virtuoso de funcionamiento de la Constitución del 94. Es decir, ese tipo de diseño institucional como que tenemos con la Constitución actualmente vigente, que es esa, insisto, del 94-95, requieren un fuerte comportamiento consensual de los partidos mayoritarios, sin los cuales no se consiguen los acuerdos que viabilizan los procedimientos necesarios para llevar a cabo una gestión ejecutiva. Y eso se dio muy fuertemente por razones quizás casi de angustia por la situación que se vivía. Estos fragmentos del partido mayoritario se vieron compelidos a cooperar. Esto funcionó medianamente así hasta casi completada la primera década de este siglo, en donde empezó a imponerse una lógica diferente. Y yo creo que ahí hay un momento fundacional que es, o un acontecimiento en términos de Valier o algo por el estilo, que es la crisis del campo del 2008, que altera la dinámica de comportamiento, básicamente. No tanto todavía el formato del sistema de partidos, pero sí la dinámica de comportamientos, que empieza a ser menos cooperativa, menos consensual, menos centrípeta, y empieza a darle lugar a una dinámica más de tensión, más centrífuga, más de polarización. La polarización, tomémoslo entre comillas, porque hay ciertos elementos de la polarización que se dan, hay otros que no se dan tanto, pero sí empieza a haber una lógica bilateral, de exclusión bilateral entre las fuerzas políticas que impiden los acuerdos necesarios para el funcionamiento cuando la fuerza en ejercicio del Ejecutivo no dispone de las mayorías propias para llevar a cabo esos procedimientos. Yo diría que esos 4 momentos son 4 momentos claves desde el 83 para acá. Creo que estamos en el último, que todavía continúa, con el aditamento de que eso no solo la dinámica se ha mantenido, la dinámica centrífuga o polarizada o tensional se ha mantenido, sino que también el formato ha ido virando hacia coaliciones de gobierno, grandes coaliciones de gobierno enfrentadas, ¿no? Con ámbitos representacionales bastante diferentes, aunque habría algunas cositas para decir sobre eso, pero sería entrar demasiado en detalle, pero 2 grandes coaliciones, una lógica polarizada y una lógica polarizada que lo es en todos los planos de la vida política. Es decir, no hay un plano, aunque sea invisible, en donde sea posible pactar los acuerdos necesarios para viabilizar las decisiones. En ese contexto, con un sistema de partidos de esas características y un funcionamiento, una dinámica de funcionamiento de esas características, la Constitución del 94 es inviable directamente. Es decir, sé que la palabra que uso es fuerte, pero no se pueden lograr los acuerdos necesarios para funcionar. Se la ha calificado de muchas maneras, esa polarización, diferentes autores han hablado de ella, y se ha analizado desde el costo político, institucional, cultural, económico que tiene, pero más allá de todas esas cuestiones, en términos del maridaje entre ese sistema de partidos con esa dinámica y Constitución del 94, es problemático, digamos. Yo creo que el
Parlamento, en el caso de la Argentina, el Parlamento argentino ha trabajado muy en línea con estos 4 momentos que caractericé recién. Es decir, hubo instancias de cooperación, hubo instancias de diálogo, hubo instancias de tensión, teniendo en cuenta cómo se daban al interior del sistema de partidos la lógica de funcionamiento. Pero en general, en los años 80 fueron años en donde el Congreso funcionó relativamente bien, inclusive si uno mira algunos indicadores, por ejemplo, uno mira al Congreso diciendo, bueno, que el presidente de la Nación, vivimos en un sistema presidencialista, lo era mucho más con la Constitución del 53 que con esta Constitución, a mi modo de ver, aunque hay a quien dice que la Constitución del 94 es inerte en términos de morigeración del presidencialismo, yo discuto con esa idea, creo que es fuertemente morigeradora del presidencialismo, pero digo, la Constitución del 53, que era la que regía en aquel momento, era una constitución claramente presidencialista. Entonces, ¿qué posibilidades le daba al presidente de desarrollar su agenda de gobierno? Si uno se para de esa perspectiva y mira lo que fue Alfonsín operando sus proyectos de ley con el Congreso, con ese Congreso y tratando de tener éxito con sus políticas y demás, se encuentra con que, bueno, la verdad que la tasa de efectividad que tuvo Alfonsín fue una tasa de efectividad alta en términos de la cantidad de proyectos que mandó y la cantidad de proyectos que se aprobaron. Pero además, fundamentalmente, tuvo una tasa de incidencia, lo que llamo tasa de incidencia del conjunto de leyes que se sancionan en un año, a cuántas tienen origen en proyectos del Ejecutivo. Es el único caso de un presidente en donde logra pasar el 50% de las leyes, más de la mitad de las leyes sancionadas provenían de proyectos del Ejecutivo, con lo cual es razonable pensar que más allá de casos en donde no tuvo éxito, recuerdo la famosa ley Mucci, que fue un parteaguas en el gobierno de Alfonsín, que pierde la votación en el Senado, muy ajustadamente, más allá de esos casos puntuales que siempre existen en todos los gobiernos, logró hacer pasar gran parte de sus proyectos en ese Congreso. Lo mismo le ocurrió a Menem más diría, aunque su tasa de incidencia es menor y su tasa de efectividad son siempre conceptos relativos, porque son cocientes. Menem logró interactuar bien con el Congreso, en la primera parte impuso su agenda al Congreso absolutamente en el primer gobierno. En el segundo gobierno tuvo algunos momentos de escarceo fuerte en su segunda etapa, en los 90, inclusive ahí se dan los casos de insistencia del Congreso, proyectos vetados por el presidente que el Congreso insiste. En los primeros años 2000, yo creo, encuentro, como decía antes, el momento de mayor cooperación, y debería agregar ahora que en la crisis del 2001, el Congreso desempeñó un papel clave. Primero fue un Congreso, contrariamente a lo que se sostiene, que fue o está establecido, como que el gobierno de la Rúa tuvo muchas dificultades con ese Congreso, fue un Congreso bastante cooperativo con el gobierno de la Rúa. Inclusive las tasas de éxito del gobierno de la Rúa son altas con el Congreso. Se le aprobaron leyes como, por ejemplo, leyes de emergencia muy amplias que a otros gobiernos se le negaron. Y en el momento de la crisis, en sí misma, de la crisis del 2001, fue un Congreso que jugó un rol muy importante y evitó una crisis de mayor envergadura que la que tuvimos. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy destacable el papel que jugó. Y acorde con lo que venía describiendo en el párrafo anterior con respecto al funcionamiento del sistema político, en los últimos años se ve un proceso como que la relación está trabada entre el Congreso y el Ejecutivo, porque está trabada al interior del Congreso. Han aparecido algunos casos que son notablemente llamativos, como situaciones que no se daban antes, como por ejemplo que un presupuesto, la ley de presupuesto, sea votada negativamente por el Congreso. Es decir, había ocurrido
que durante la vigencia del famoso Grupo A, después de las elecciones legislativas del 2009, es decir, el Congreso que se integra en diciembre del 2009 hasta diciembre del 2011, esa legislatura no había tratado un proyecto de presupuesto de Cristina Fernández de Kirchner, pero no es que lo había votado en contra, no lo había tratado, no se había logrado quórum, no se había tratado. Entonces no hubo presupuesto ese año. Pero en esta oportunidad es la primera vez, esto fue en el año 2021, si no me equivoco, el proyecto llegó al Congreso y la Cámara de Diputados lo rechazó. Esto es novedoso, no había pasado desde el 83. Y casos así tenemos varios. El del año siguiente, es decir, el presupuesto actualmente en curso, fue el proyecto de presupuesto que se aprobó con mayor consenso de los últimos 20 años, pero si uno mira en detalle, en la votación en particular, de los 15 artículos que se votaron en particular, 5 fueron rechazados. Esto no había pasado nunca. 5 artículos fueron rechazados. Después hay otros elementos, como por ejemplo la oposición imponiendo agenda propia a través, por ejemplo, de una novedosa moción de emplazamiento al Congreso para tratar en unos términos temporales cortos un proyecto que fue el de boleta única de papel, con éxito. Y luego, por ejemplo, elementos casi grotescos, como por ejemplo que no se aprueben leyes formales como la autorización al presidente para entrar y salir del país, y que entonces el presidente por DNU tenga que autorizarse a salir del país. Estas cosas no habían pasado y hablan, o el nivel de acuerdos aprobados por el Senado a los pliegos que el Ejecutivo envía, que es llamativamente bajo desde el año 92 para acá. Antes del 92 eran secretos los acuerdos, pero desde el 92 para acá se conoce la serie entera y estamos en el nivel más bajo de aprobación de acuerdos. Podríamos, en este orden, de seguir mencionando singularidades del funcionamiento o de la relación entre el Congreso y el resto del sistema político, y fundamentalmente el Ejecutivo, mencionar un dato que es muy fuerte, que es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación está incompleta. Tiene 4 miembros. No se pudo nombrar, este gobierno en todo su ciclo no pudo nominar a un miembro de la Corte, sabiendo que no va a obtener los 2/3, sabiendo de que no lo va a obtener, no pudo nominar. Es la primera vez que pasa desde 1862. Sí hubo algunos casos particulares de presidentes que no nombraron jueces de la Corte, digamos, que no mandaron pliego. El primero que recuerdo es José Evaristo Uriburu, 1898. De presidentes democráticos, digamos, desde el funcionamiento de la ley Sáenz Peña, el segundo mandato de Irigoyen, 1930, pero la Corte era prácticamente la misma Corte que él había nombrado en su primer gobierno, con algún otro que había nombrado Marcelo T. de Alvear, y en esos 2 años no nombró a nadie, uno. El tercer gobierno de Perón no nombra a nadie en la Corte, pero Cámpora había nombrado la Corte entera. De la Rúa no nombra a nadie y tampoco remueve a la famosa Corte menemista, tema que le implicó un gran desgaste al interior de su propia fuerza y con la sociedad en sí misma, que reclamaba un cambio de la Corte. Y luego llegamos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque la Corte venía en baja, es decir, había de 9 miembros a 7 a 5, y finalmente en el año 2014 se queda con 4 miembros y no puede nominar, pero fue solo un año. Un caso de un presidente que no haya podido nominar a nadie en la Corte, teniendo un cargo vacante desde el primer día, no hay desde 1862. Es una nueva singularidad que habla de la dificultad que hay para constituir los acuerdos con este Congreso, y esto tiene que ver con lo que decía al principio. Esta lógica de funcionamiento del sistema de partidos, expresada en el Parlamento, con estas reglas constitucionales de 1994-95, nos ponen
en una situación de mucha complejidad institucional. A mí me parece central que el sistema político asuma que tiene que sentarse a conversar sobre esa agenda. Y sentarse a conversar en unos términos tales que de esas conversaciones puedan surgir políticas concretas para encarar esos temas de la mejor manera posible. Digo esto porque, a la luz de lo que vengo relatando, hay severas dificultades para tramitar no ya esa agenda, que es una agenda que es estructural, vital, sino cuestiones muy básicas. Nos pasó durante la pandemia, nos pasa con resoluciones que tenemos que tomar como sociedad, como país, con temas de más sencilla solución, y estamos encontrando con que hay mucha dificultad de que se sienten a conversar sobre lo que tienen que hacer. Ahora, a mí me parece fundamental entonces, me parecería fundamental que pudiéramos reducir esos niveles de polarización innecesaria. Es decir, ¿a qué llamo polarización innecesaria? A aquella que no expresa las diferencias auténticamente existentes en el seno de una sociedad. Es decir, yo no creo en los grandes consensos siempre me parecen excluyentes, me parece que dejan a alguien por afuera, sobre todo sostenidos en el tiempo. Creo en las diferencias y creo en el conflicto político como motor de la historia. Lo que creo es que en algún momento hay que sintetizar esas diferencias y el objetivo de todo sistema de partidos y de todo sistema político es poder convertir esas diferencias en síntesis virtuosas para seguir adelante y tomar las decisiones que tiene que tomar. Me parece que estamos en una situación en donde tenemos que hablar de eso porque tenemos que afrontar esa agenda que mencionas. Todos esos temas son acuciantes, están ahí y no nos van a esperar. Tenemos que resolverlos de alguna manera. Me parece que algunos de esos, por ejemplo, todos estos días estuvimos viendo la situación que está viviendo Uruguay con el tema del agua. Sabemos que las energías son energías no renovables, que duran un tiempo, la situación que está atravesando Bolivia, en cuyo yacimiento está en baja y que eso determina entonces un cambio de perspectiva estratégica. Todas esas cosas no nos van a esperar. Debemos ahora actuar como sistema, como país, para afrontar esos desafíos. Nosotros tenemos algunas oportunidades, pero para poder aprovechar esas oportunidades tenemos que sentarnos a conversar sobre lo que nos tenemos que sentar a conversar. Y ahí tenemos una agenda que, como bien decía, me parece que está el tema de los alimentos, que es clave. Tenemos el tema de los alimentos, las proteínas dentro de los alimentos, que nos van a dar posibilidades de inserción mejor que las que tenemos y nos van a proveer mejores bases de desarrollo propio. Tenemos el tema de los minerales como el litio, por ejemplo, pero que implican un enorme trabajo, no es tan sencillo. Tenemos el litio en estado natural, es decir, poder controlar el litio implica enormes inversiones y enormes trabajos, es decir, como diferentes etapas, porque están los salares, pero hay que extraer el cloruro, hay que producir el principio activo, digamos, luego producir las celdas, luego producir las baterías. Toda esa cadena son enormes inversiones que implican asociación con otros actores, implica la negociación entre nación y provincias, porque la Constitución del 94 dice que esos recursos los recursos del subsuelo pertenecen a las provincias, y cada provincia a su vez quiere manejar o tener soberanía sobre sus propios recursos. También está la situación de los países vecinos que tienen litio, y que deberíamos poder sentarnos a conversar. Es decir, el tema es de una enorme complejidad y requiere que los actores políticos estén a la altura de poder conversar eso, más allá del interés puntual o cortoplacista, o la ventaja que se pueda obtener de eso, ¿no? Me voy un poco por las ramas, pero estaba pensando en eso y decía, la Convención de los Derechos del Hombre de 1789, digamos, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789,
dice por ahí que la ignorancia, el desprecio o el olvido de los derechos humanos son la fuente de las catástrofes de la vida pública y de la corrupción de los gobiernos, dice esa declaración. Yo le agregaría que también el egoísmo, también la codicia y otros males que nos acechan bastante son fuente de degradación y de corrupción de las oportunidades existenciales que tenemos. Esto me viene a la cabeza porque estos desafíos requieren una enorme generosidad, un enorme sentido del interés nacional, que son palabras que parecen viejas, pero son absolutamente necesarias, absolutamente necesario recuperarlas. Un alto nivel de patriotismo, bien entendido, no como bandera o himno, sino como compromiso con los que viven acá, con los y las que viven acá, que no somos nada más que una población, somos un pueblo. Y la diferencia entre población y pueblo es que el pueblo tiene una historia de vida. Y una historia de vida significa todo lo que hemos vivido y que para poder seguir viviendo juntos necesitamos solucionar algunas cosas. Sobre todo en un mundo que tiende a solapar a lo que antes era el ideal representacional, que era, por ejemplo, un sujeto cualquiera, / condición o guión condición, es decir, una persona era obrero o era empresario. Y dentro del mundo empresario era industrial, era terrateniente o era un financista. Y dentro del mundo obrero era también un peón rural o un trabajador industrial. Y había grandes categorías. Entonces el sujeto era condición. Se ubicaba en un lugar, en un espacio. Y esa ubicación espacial le daba un lugar en el mapa representacional de la política. Partidos laboristas, partidos de propietarios o de notables, partidos que podían estar más a la izquierda, más a la derecha. Esa geografía, ese topos, sigue estando, pero se le sobreimprime otra cosa. El mundo ha avanzado en una dirección, por buenas y malas razones, ha avanzado en una dirección en donde cierto desarrollo tecnológico ha permitido una hiperindividualización, ¿no? Hasta el punto que ya no se habla más de los mercados tales o cuales, sino el segmento específico, y dentro del segmento específico la individualización absoluta de la demanda. En algún lugar esto hace sentido con el fin de lo que fue en su momento el Fordismo, que eran productos masivos para un consumo también genérico, masivo y bastante uniformizante. En el año 83 en Argentina debería haber 4 marcas de automotores, por ejemplo, de vehículos automotores. 4 o 5 marcas, cada una tenía un modelo grande, un modelo medio y un modelo chico. Habría 10 coches. Y todo el mundo sabía cuáles eran los coches que andaban por la calle, más o menos. Hoy el parque automotor es de una diversificación extraordinaria que cuesta saber qué son los coches que circulan ahí y si efectivamente algunos son coches o son platos voladores que andan por la calle. ¿Por qué digo esto? Porque claro, el mundo dejó de ser fordista en ese sentido, fue hacia la diferenciación específica, hacia ofrecer individualmente un producto y hacia el consumo diferenciado. Entonces lo que me diferencia ya es el consumo hedonista y cierta cosa que hace que las personas se diferencien entre ellas. Entonces vengo hablando de diferenciaciones, de una tecnología que permite diferenciar, de un mundo que compite por diferenciación específica de los productos, y entonces empieza a quedar algo así como que ya no es la representación política, no está asociada al sujeto condición, sino a un yo que es una trayectoria de vida absolutamente particularizada. Y la representación se vuelve mucho más compleja. Por un lado tenemos los colectivos que han atravesado situaciones de desafiliación, ¿no? Por ejemplo, colectivos de
desocupados que han perdido su empleo en determinada circunstancia y como resultado de haber perdido ese empleo emprenden una lucha y logran, por ejemplo, la recuperación de una empresa. Entonces ahí tenemos una trayectoria específica que dentro de una condición específica, que es la de ser trabajadores, requiere un tipo de representación particular. Y de eso tenemos mucho. Pero también de esto otro que estaba diciendo recién, que es la trayectoria absolutamente individualizada de las personas y esta autoconstrucción del yo que empieza a generar una cosa identitaria en la sociedad que requiere o reclama una representación política. Esto complejiza mucho el mapa representacional, pero además este tipo de yo que reclama una representación política requiere algo así como la satisfacción de lo que sueño tener, que sostiene mi yo. Y la política tiene que responder a algo que es imposible. O la conservación de lo que tengo amenazado, porque como es identitario, amenazado por un otro que amenaza con quitarme lo que tengo. Esto está absolutamente en la Argentina y en todo el mundo. Y esto empieza a generar situaciones de tensión y lo que sí se llama violencia del ello, situaciones de odio. Esto es caldo de cultivo o una situación muy propicia para la generación de situaciones muy conflictivas, de polarizaciones muy conflictivas, difíciles de administrar y difíciles de compatibilizarse con eso que decía al principio, que es necesario tener para poder enfrentar estos desafíos que tenemos que enfrentar, que se nos van a venir, nos guste o no nos guste, y más temprano que tarde, en un mundo que además enfrenta sus propias lógicas, con un Estados Unidos en un inexorable ciclo de decadencia ralentizada, pero decadencia al fin, con una guerra, no sé si guerra es la palabra, pero una tensión muy fuerte con China, creciente tensión con China, y esto va a seguir estando. Y en ese contexto, todas las derivaciones que eso tiene sobre el orden mundial y la forma en que nosotros podemos encontrar para insertarnos en ese mapa. La complejidad, lo que estoy tratando de decir es que la complejidad de lo que debemos enfrentar es tan grande que requiere gestos humanos de un orden que no estamos percibiendo dentro del sistema político, de los actores, para poder estar a la altura de dar respuesta a estas cosas. Celebrar, porque sonaba un poco, no sé, el tono de lo que estaba diciendo no sonaba muy optimista, digamos, pero celebrar estos 40 años de democracia, es decir, recordar que cuando tuvimos la posibilidad de aquellas elecciones en diciembre de 1983, nos temblaba la piel, nos temblaba el cuerpo y no sabíamos si lo íbamos a poder sostener. Y van 4 décadas y lo hemos logrado, y hemos logrado algo que hay que decirlo de todas. Sí, como en términos de roles, lo que hemos logrado son las libertades negativas. Sí, hemos logrado las libertades negativas, pero nada menos que las libertades negativas. Que es ponerle fin a los ciclos de dictadura y todas las atrocidades asociadas a la dictadura. Nos queda construir mucho de las libertades positivas, y nosotros venimos, o estamos, en una región del mundo, y en un país particularmente dentro de una región del mundo, en donde las libertades positivas estuvieron muy asociadas a la presencia del Estado. No de cualquier Estado, porque nosotros sabemos de las peores caras del Estado y de lo que ha significado esas peores caras del Estado, ¿no? Sino de un Estado que sea un Estado para la ciudadanía, un Estado para la democracia, un Estado capaz de apalancar
derechos, capaz de comprender necesidades, de atender las situaciones de vida de la gente y demás, y pensar Estado y democracia, y además de pensar Estado y economía, que esto se ha hecho mucho, pensar qué tipo de Estado requiere la democracia, además de la economía, y qué tipo de Estado requiere la democracia para poder mediar democracia-economía, teniendo en cuenta que la economía genera inexorablemente desigualdad y la democracia promete todo el tiempo igualdad. Y sin un Estado capaz de hacer ese entre dos, es imposible. Y ese es otro desafío que tenemos, que sigue siendo un desafío abierto, la construcción de ese Estado. Pero celebrar, a esto iba, celebrar que llevamos 4 décadas de democracia y que debemos seguir viviendo la vida en esta aventura de construir una mejor democracia.